¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. En esta ocasión vamos a reaccionar a un video que me hicieron llegar vía Instagram por mensaje privado, el cual agradezco muchísimo. Me han llegado muchísimos enlaces este año nuevo y estoy muy contento porque significa que quieren que sigamos con las reacciones y sigamos dando la dosis de vitamina D de todos los días. Y en esta ocasión me dijeron en este mensaje que este video es como un mini documental de 10 minutos, más o menos algo así, de la historia de una deer, que qué fue lo que hizo o qué fue lo que tuvo que hacer para hacer un viaje y conocer a Dimash. Va a ser bastante interesante. Me recuerda mucho el video que tenemos de hace como 2 años de la historia del póster de Michael Jackson, donde también fue como que una mini historia de esta enfermera en donde nos contó cómo le dio el póster a Dimash, cómo lo recibió ella, porque fue enfermera de Michael Jackson. Y Michael Jackson de propia mano se lo dio y le puso una fecha del día que se lo dio, y cuando se lo dio a Dimash se dieron cuenta que esa fecha fue la fecha de nacimiento del día de Dimash, fue el día que nació Dimash. Es bastante interesante, les recomiendo que vayan a ver ese video. Está aquí en la lista de reproducción de reacciones a Dimash, donde tenemos yo creo que ya más de 1000 videos de Dimash, y va a ser una experiencia inolvidable, se los recomiendo. Así que vamos a ver la historia de esta deer. Vamos a ver qué fue lo que hizo, por qué tuvo que pasar, cómo fue su viaje, y vamos a descubrirlo juntos porque yo no lo he visto. Y si tú no lo has visto, pues prepárate porque yo creo que va a ser emocionante. Así que sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Wow, me gusta la imagen, la grabación. I've been through a lot in my life. I'm 80 years old. Se agradece que tenga subtítulos en español, ¿eh? Aquí nos dice: he pasado por muchas cosas en mi vida, tengo 80 años. My father was a pianist for MGM and composer. Wow, dice que su padre fue pianista de la Metro Goldwyn Mayer. A los que no lo ubiquen, era una compañía, no sé si todavía existe, creo que ya no, de que hacía películas, se dedicaba al cine. My mother took us away when I was 6, and I never had a piano again. O sea que sus papás se separaron I cuando ella married a tenía man 6 that años. was domestic violence. He almost killed me. I almost died. I was already 60 years old, and have to totally pick yourself up and start totally over, where you can walk and talk again. And I couldn't write my name. When I found Dimash, he just lifted me right up out of it. His music, his heart, just lifted me right out. Wow, esta es otra historia de cómo Dimash ayuda a levantar a la gente, cómo le ayuda a renacer. Aquí nos está platicando que después de que su mamá y su papá se separaron cuando ella tenía 6 años, tuvo su vida y se casó con un hombre en el cual ella sufría violencia doméstica, por lo que nos platicaba. ah, Pasaban cuestiones físicas donde él la lastimaba, y ella a los 60 años se separó de este señor, y dice que tuvo que volver a empezar de nuevo, volver a levantarse, que quedó muy lastimada, que no podía ni escribir su nombre, que casi no podía caminar, pero que cuando encontró a Dimash, su música la elevó, la reconfortó, y que la elevaron por completo, y por eso le dieron ganas de volver a vivir. Dibuja muy bien, ¿eh? Dibuja muy bien. Está haciendo dibujos de Dimash. It just changed everything. Changed everything. It changed I had passion and excitement back, and my heart started again, and I was just alive again. And then the creativity came, the drawing came.
So all of that is because of him. Wow. I started listening to Kazakh performances that he did with his parents, even though I didn't understand the language. The Kazakh culture has something that's missing here. They honor their elders and the children. They honor their families and their country. I only started doing portraits about a year and a half ago, and before that I didn't do any drawings at all. I want him to have the original drawings. Wow, esto es sorprendente, ¿eh? Ella dibuja muy, muy bien. Y dice que en su vida nunca había ella dibujado, que apenas en la fecha de grabación de este video apenas tenía un año dibujando, que toda esta inspiración se la dio Dimash, ¿no? La música, y aparte que le mueve mucho todo lo que es la cultura y la tradición kazaja porque respetan a sus mayores, veneran a sus mayores y eso a ella le parece que es algo que hace falta en Occidente. Sobre todo yo creo que ha de ser norteamericana, ha de ser de Estados Unidos. Yo creo que ahí las familias como que son un poquito más separadas de sus familiares. Por ejemplo, aquí podría hablarles del caso de México, no sé si sea igual en toda Latinoamérica. Siempre en México la figura de la mamá es como que el núcleo, la mamá y el papá son como que el núcleo de la familia, son los que unen, aunque los hijos ya no vivan con ellos, siempre se reúnen. Y no sé, a lo mejor en Estados Unidos es diferente, ¿no? De que se alejan y muy rara vez se ven. Digo, la verdad no sé, estoy especulando por lo que ella está diciendo. Dibuja muy bien, para nunca haber dibujado, dibuja muy muy bien. Ahí estamos viendo a Dimash, a Raushan, a la señora Svetlana. Y dice que a ella le gustaría que Dimash tuviera los dibujos originales. Wow, esto va a ser increíble. Ojalá que sí se los dé. A ver si nos muestran aquí en el viaje. When I first found out about him, I jumped on a fan page and I said, oh my gosh, and everybody's going, they're laughing at me. They all been through it. And he said, it's all right, it's all right. I said, well, I can't find any words. He said, it's all right, it's all right. You know, we're all there. We're all there. Can you turn the sound on? 22. I can't sing along. The Yes, French. please. J'ai jamais eu. Oh yeah, you can sing the language. I'm a fan of Dimash. He calls us a deer, so I'm a deer. It's kind of nice to see other deers because we have the same feeling. Bueno, aquí la palabra deer la están traduciendo como ciervo. Lo que pasa es que en inglés, querido se escribe deer, D-E-A-R, pero también se pronuncia igual que deer, que es ciervo, que es D-E-E-R. Nada más cambia una palabra, la A por la E en la segunda. Y por eso aquí lo están poniendo como ciervos, porque el traductor automático lo está tomando como si ella dijera ciervo y no querido. And talking about Dimash makes us really feel part of a family. Wow. I was about 2 years out from a divorce when I found out that there was a group of deers, that there were other people out there that I could connect with and that would accept me and understand me and share something that I held very dear to me. Oh, sounds beautiful. My little sweetie. Do you want some treats? Going to Kazakhstan. Su gato. That's a huge dream that I said I would do if you had a concert there. I would definitely go. Wow, wow. Y va a ir a ver a Dimash nada más que un concierto en Kazajistán. O sea, es un como que, por lo que ella está diciendo, es un doble sueño cumplido para ella, ¿no? Porque quería conocer a Dimash, pero aparte quería conocer Kazajistán. Por lo mismo que nos comentó que le movía mucho lo que son las tradiciones y cultura del país. I'm real anxious to see his country and to be able to visit with him for whatever brief moment I can have of his and give him my artwork. Are you going to Kazakhstan? Yes, very long flight.
Bye-bye. Bye-bye. See you in Kazakhstan. Wow. Tengo una pregunta para los que hayan hecho el viaje. ¿Cuánto tiempo es de vuelo de Estados Unidos o de América en general hacia Kazajistán? ¿Serán que como unas 20, 22 horas? No tengo ni idea. Si de acá a España son como 14. Si alguien sabe y nos lo puede dejar aquí en los comentarios, se lo vamos a agradecer 1000, 8000 veces. Wow. Wow. I was obviously very tired, but very excited at the same time. Let us fly. On our way. We're on It's our way. happening! Yeah! Yo imagino que ella ha de pertenecer a algún club de fans de Estados Unidos, ¿no? ¿O será Canadá? No sé, pero se ve que es América. ¿Es Estados Unidos o Canadá? Digo Canadá porque pues, ahorita vimos una deer, ¿no? En el brazo izquierdo, en el hombro, tenía una banderita de Canadá. Wow. Wow, ese último registro de silbido de Ave María, cómo retumba, cómo resuena, cómo vibra esa brillantez, no sé, esa resonancia que tiene es impecable y aparte es impresionante. Hay canciones de Dimash que mueven mucho a la gente, pero sobre todo esta de Ave María. Vimos ahorita imágenes de personas con lágrimas, ¿no? Llorando. Then we went to the fan meeting. I was expecting to give my portfolio to Dimash, and I wasn't sure it was going to happen. ¡Wow! ¡Wow! Esta imagen es imperdible, ¿eh? Aquí vemos a la señora que está parada al pie del escenario con su portafolio de dibujos y está esperando que Dimash la vea para entregárselo. Esto va a ser increíble. Құрметті достар, дәл қазір аударып берейін. Баршаларыңызды қатты жақсы көрем, құрметті жерлестерім, құрметті туған елім. Аман болыңыздар. Әлемде бейбітшілік болсын, әлемде тыныштық болсын. And then it was over. You're so beautiful. Thank you. Like Papa Lynn says, you have a beautiful face. I'm not sing so, but... Wow, bueno, ya después del concierto nos dice que fue a la reunión de fans, ¿no? Al fans meeting, donde Dimash se presenta junto con los fans y ahí ella tuvo la oportunidad de entregarle los dibujos a Dimash. Vean la calidad de ser humano de Dimash, ¿no? Que muy humilde fue y se sentó con la señora en el piso para ver sus dibujos y trae un marcador. Yo creo que ha de haber pensado Dimash que se los iba a autografiar, pero por lo que nos comentó la señora, o lo que comentó la señora en el video, fue que se los iba a regalar. Y Dimash los está viendo uno por uno. ¡Guau! Esto es increíble. Dimash, en serio, hazme un hijo. Yo quiero un hijo como tú. Así de humilde, así de buena persona. En serio que lo vuelvo a repetir. Yo creo que así como es Dimash, es a lo que todos deberíamos aspirar a ser. Así de humilde, eres único. En serio que eres único, Dimash. Yes. That's just one I love. There's a note in here for you. You can read it later. Okay, I thank you very wrote much. something about what you mean to me. And this postcard I had from him. Excuse me, he's so tired. Thank you very much. Okay, thank you. Wait. No, this is his. This is his. Das ist das.
you so much. Oh my God. Thank you very much. Wow. I'm so sorry. I'm so sorry. Really. Yeah. No time. I'm just glad I had Кыздар, ну, на английском это, под ручку и это, Wow, aquí por lo que pudimos ver, Dimash ya no pudo terminar de ver las obras de la señora. Y ahí la señora dijo, estas son para ti. Y Dimash le regaló pues una maceta con flores. Y le dijo que lo disculpara, ¿no? Porque se ve que Dimash se quería quedar, pero fue gente del equipo de Dimash a llevárselo. Y Dimash le está pidiendo disculpas de que no se pueda quedar más tiempo, porque le está haciendo así la seña con la mano, de que el tiempo, de que a lo mejor ya no tenía más tiempo, tenía que hacer alguna otra cosa, alguna entrevista o algo, que ya tenía programada y ya no se pudo quedar más. Y aquí se están despidiendo. Thank you so much. And give him the portfolio. All right, can you take that? Thank you very much. Thank you for your country. Thank you. I didn't know he was there, and I just turned around and I'd watched that film, and it was just stunning. And it was short and sweet, but I left my portfolio. I hope he gets it. Wow. Sí, aquí nos confirma, ¿no? Que le dejó su portafolio de dibujos, que dice que espera que lo vea o que lo encuentre o que se lo den. Yo creo que sí se lo van a dar. Ya de regreso en su casa. To Dimash and his whole family for making this dream come true so late in my life. That's like 5 decades, 6 decades of life that I had no real music in my life until Dimash. And he bridged that gap. I'm sorry. I've been in a bit of a fog. I haven't come down yet. It's going to take some time for me to process all of it, to take it all in. It was just very, very, very overwhelming and wonderful. And I'm so glad I went. Wow. Wow, pues hasta aquí llega el video. La verdad fue una historia impresionante y al final la señora nos muestra los dibujos que Dimash le autografió, más aparte de los que ella le dejó a él. Yo imagino que, porque ella dijo que ella quería que él se quedara con los originales. Yo imagino que hizo unas copias de esos dibujos y ella se quedó con las copias y a Dimash le dejó el portafolio de los originales. Eso es increíble y Dimash los autografió, ahí lo estaba mostrando, ¿no? Sus dibujos con los autógrafos de Dimash. Es un gran recuerdo, como dice ella, lo movió mucho. El mensaje que dio ella al final fue muy intenso. Dijo que han sido 50, 60 años que ella nunca tuvo en su vida música real o música que ella sintiera suya. Y que cuando conoció la música de Dimash, eso cambió, ¿no? Que dice que Dimash saltó ese puente, saltó esa brecha de separación de 50, 60 años sin música real para ella. Y ahora para ella eso es la música de Dimash. La verdad, increíble video, me gustó muchísimo. No sé ustedes qué opinen, ya saben que la opinión más importante es la que tengan ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿La conocían, no la conocían? ¿Qué les pareció la vida de esta persona, de esta señora? Que digo, no sabemos bien si sea de Estados Unidos o sea canadiense, pero se ve que es de este lado del charco. Y la verdad, estuvo impresionante, me gustó mucho esa historia, muy inspiradora, muy conmovedora. Y otra historia más, en donde Dimash hace que la gente renazca. Parece que no, pero la gente renace después de verlo y de conocerlo. Y sobre todo, impresionante, que envidia que pudo ir a un concierto ahí, yo imagino que haber sido el de Almaty. Y después fue al fan meeting y ahí lo conoció y Dimash se sentó en el piso con ella y le firmó los autógrafos en los dibujos y Dimash le regaló una maceta con rosas y ya está, increíble. Me gustó muchísimo, muchísimas gracias. Ya saben,
¿A qué más quieren que sigamos reaccionando, dears? Déjenme todos sus enlaces, sugerencias, comentarios, tanto aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram, así como lo hicieron con este. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Así que, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimako Kudaibergen todos los días de lunes a viernes, de nuestro emperador kazajo. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Atiko, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.